Sí, ahí está. Muy bien, Listo, gracias. listo, gracias. Gracias por acordarnos todas las clases, sí, porque siempre me pasa lo mismo, me olvido. Ahí está, gracias. Bueno. Bueno, el módulo 3 habla justamente sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Sí? Y yo quisiera que ustedes, o todos nos ubiquemos en la época de Jesús, cuando los judíos, los fariseos, estaban esperando el reino de Dios, el pueblo de Israel. En los capítulos iniciales, ¿me escuchan? Sí. Ah, eh, nosotros hemos visto que en los capítulos que ustedes, o en los otros dos módulos, que Dios había dado a su pueblo de Israel una responsabilidad, la oportunidad para cumplir esa responsabilidad, y también vimos la respuesta que tuvo Israel frente a esta responsabilidad y la oportunidad que Dios le dio. Ahora bien, si nosotros vamos al libro de Malaquías en el capítulo 3, versículo 1 al 3, que es el último libro del Antiguo Testamento, y sabemos que después de ahí hubo unos 400 años de silencio del Señor. Pero en el capítulo 3 de este libro comienza, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. En la época bíblica vemos que estaban esperando el Mesías, estaban esperando que viniera el Mesías con su reino y que sacara o los liberara de la opresión en la cual ellos estaban, ¿sí? Ahora, el propósito que tenía el reino de Dios o el Mesías trayendo su reino era porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El propósito de Cristo fue traer un fuego purificador para Israel y no la realización de sus esperanzas nacionalistas. Y ahí vamos a ver la siguiente placa. Acá está anunciando en Malaquías a Juan el Bautista. Ustedes se acuerdan que Juan el Bautista anunció el reino de Dios. Les decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de Dios está cerca. Y les está anunciando. Ya en el versículo 1 de Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. Él a quien se está refiriendo es a Juan el Bautista. Estaba preparando el camino al Mesías, al esperado por todos. Y esto los judíos devotos estaban esperando a este Mesías que los liberara. Ahora bien, la posición política de Israel en el tiempo de Cristo, no me la subes. Ahí está, gracias. La posición política de Israel en el tiempo de Cristo no era buena, ¿verdad? Estaban bajo el yugo de Roma y desde la época del exilio no habían disfrutado de una autonomía política, la que ellos tenían cuando pudieron conquistar la tierra prometida. Habían perdido esa posición entre las naciones. Los judíos esperaban que los gentiles sean castigados por este Mesías. Y así
Israel recuperara la posición que había tenido entre las naciones. Para muchos, la venida del Mesías, el Redentor de Israel, estaba asociada a una idea de independencia política. Y acá ustedes pueden darse cuenta que ellos estaban esperando un reino físico, un reino como al que estaban acostumbrados a ver, ¿sí? El imperio de Roma, como había pasado de hecho, ustedes recuerdan bien que ellos mismos, en la época de Samuel, ellos pidieron un rey porque era lo que ellos estaban viendo entre las otras naciones. Ellos querían algo físico, que los defendiera y los pusiera en posición. Nunca entendieron el verdadero significado del reino, el reino de Dios. Bien. Entonces, cuando Cristo viene, Él no cumple con las expectativas políticas de los judíos ortodoxos, con las expectativas nacionalistas de los judíos. Tenían la visión de un Mesías gobernando una sociedad perfecta en que las otras naciones estarían o sea, se rendirían ante este rey. Y esto les nubló, este pensamiento, les nubló justamente su entendimiento. Y miren, y por eso Malaquías les venía advirtiendo en el versículo en los versículos que hemos visto. Versículo 2, en la segunda parte dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él, y ahora vuelvo a repetir, el propósito de Cristo, el Mesías que ellos tanto esperaban y que no lo reconocieron, fue traer fuego purificador para Israel y no la realización de sus esperanzas nacionalistas. ¿Me van siguiendo? Háganme un... Bien, vamos a ver la naturaleza del reino. De hecho, los judíos no entendieron la verdadera naturaleza del reino. Cristo vino a establecer el reino de Dios, pero no fue no fue en lo que esperaba o en el sentido que esperaban los judíos, sino totalmente distinto. Cristo vino a traer un reino espiritual y eso que estaban esperando, un reino físico. Y de hecho, si nosotros vemos las escrituras en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se confronta con los fariseos, vemos que sus encuentros justamente estaban dando o nos dan evidencia de la confrontación de un pensamiento con el otro, ¿sí? No, y eso, pero, a ver, entendamos, su entendimiento estaba entenebrecido, estaba totalmente cegado. Estaban con ansias de hacer justicia por mano propia, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, si bien no cumplió Cristo las expectativas nacionalistas de estos judíos, pero sí cumplió plenamente las expectativas de Dios. Él fue el ejemplo perfecto del acatamiento de la ley y de los profetas, y de hecho lo vemos. En las profecías vemos que Jesús cumplió todas estas promesas están cumplidas en Él. Él dio su cuerpo a todo lo que Dios había deseado para el hombre. Y esto, para muchos líderes, fue una amarga contrariedad. De hecho, ellos mismos lo acusaron y reaccionaron de una manera humana. Bueno, entonces, ahí están las cuatro cosas que es importante. Los líderes judíos erraron porque no entendieron la verdadera naturaleza del reino. Cristo vino a establecer el reino de Dios, pero no fue como ellos lo estaban esperando, como el liderazgo esperaba, sino un reino espiritual trajo Cristo y no uno físico como ellos estaban esperando. Y Jesús cumplió lo que decía la ley y los profetas, que iba a traer un reinado eterno. ¿Podemos pasar a la otra placa? Vamos a ver el significado del reino. Si nosotros leemos, y ahí no están las citas, pero si ustedes los quieren anotar y después por amor al tiempo lo hacen tranquilitos. En los Salmos 103, 19
y el Salmo 145:11, hay un paralelismo donde se ve que el reino de Dios es un reino de poder. Un poder espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? El reino de Dios tiene poder, el poder del Espíritu Santo. El reino de Dios actúa en poder a través de la obra del Espíritu Santo. En el Salmo 145:13 hace referencia al tiempo que permanece en la realidad este reino. Y su reino es un reino eterno, lo dice este salmo. De hecho, es atemporal. En Daniel 2:37 hace referencia a los sinónimos de reino. Y a ver si podemos leer a Daniel, que es tan lindo. Daniel 2:37 dice así. Y a ustedes van a ver ahí los sinónimos de reino. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Poder, fuerza y majestad son todas las expresiones de autoridad. El reino de Dios es su realeza, su gobierno y su autoridad. El reino de Dios tiene gobierno, el reino de Dios tiene autoridad, el reino de Dios tiene poder. En el Nuevo Testamento podemos leer algunos pasajes acerca del verdadero significado del reino. Por ejemplo, en Marcos 10:15, Jesús nos dice que debemos recibir el reino de Dios como niños. Ahora, ¿qué tenemos que recibir? Lo que recibimos es el gobierno de Dios en nuestra vida. Nosotros, cuando conocemos al Señor, cuando conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y entramos a la familia de Dios y somos ciudadanos de su reino, nos sometemos al gobierno de Dios, nos sometemos a la autoridad de Dios. Ya dejamos de ser nosotros para que el amo y Señor de nuestra vida sea Dios, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos que someter, nuestra vida tiene que estar plenamente sometida al gobierno de Dios. Y eso es vivir en el reino de Dios. Es aquí y ahora, no en el futuro. Miren ustedes, los judíos que se quedaron con la profecía de Daniel que iba a venir el reino de Dios con gran poder y gloria, ¿verdad? Ahora esa profecía se va a cumplir más adelante. Pero el reino de Dios, cuando Juan y el mismo Malaquí estaban anunciando que estaba el reino de Dios, y Juan les dice, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios lo trae Jesús, lo revela Jesús. ¿Por qué? Porque Él actúa en la vida de las personas. Cuando nosotros recibimos al Señor, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, gobierna mi vida. Y dejo de lado mis pasiones, mis deseos, para poder hacer la voluntad soberana del Padre. Amén. Entonces, y después, también en Mateo 6:33 nos dice, primeramente buscad buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es el objetivo de esta búsqueda? Justamente la justicia de Dios, su autoridad, su gobierno, su reino en nuestras vidas. Hermanos, nosotros no podemos decir que conocemos el reino de Dios si todavía actúo en mis fuerzas. Cuando nosotros dependemos completamente de este gobierno soberano, de esta autoridad soberana, del Dios soberano, ahí puedo decir que el reino de Dios está, o estoy viviendo el reino de Dios. Estamos viviendo el reino de Dios. Es una iglesia que está al amparo y bajo la autoridad de Dios. Cuando oramos, venga tu reino, que lo habla en Mateo 6, en la oración modelo, dice, venga tu reino, Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo que venga el reino, que venga el cielo a la tierra? Digamos que en cierta forma sí, quisiéramos vivir como se vive en el cielo, ¿verdad?
Pero en realidad lo que estamos pidiendo es que venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Esta oración es una oración de petición. Estamos pidiendo a Dios que Él se manifieste o que su reino se manifieste en mi vida aquí en la tierra. Y no solo en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia. Amén. Para que lo que pasa en el cielo, que todo está sometido al Padre, también pueda estar sometido aquí en la tierra. Las personas que conocemos al Señor, que queremos hacer su voluntad, nos tenemos que someter a la voluntad soberana de Dios. Y eso es el verdadero significado del reino. Bien, continuamos. Ahora vemos el misterio del reino. Cristo usó muchas parábolas justamente para mostrarnos la naturaleza del reino y estas ilustraciones están tomadas de diferentes facetas de la vida cotidiana, ¿verdad? Sí. Lo tenemos, por ejemplo, en Mateo 13, tenemos varias parábolas, la parábola del sembrador, del trigo, de la cizaña, de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Todas están haciendo, o todo es para que comprendamos mejor el misterio del reino, lo que es el reino de Dios. Y Pablo también usó este término en Romanos 16:25, pero para describir la naturaleza de la revelación de Cristo. Es decir, Él trajo el reino. Si conozco a Cristo, conozco el reino. Ahora bien, ¿cuál es el misterio que Cristo reveló durante su ministerio terrenal? Y para contestar estas preguntas, tal vez nos tenemos que remontar a la visión de Daniel en Daniel 2:31 y 35, que después está explicada en el mismo capítulo, que es la imagen de las naciones, que se iban a ir sucediendo e iban a ir dominándose una a otra durante todo el curso de la historia. Los profetas ven anticipadamente un día glorioso, en el cual vendrá el reino de Dios y se establecerá sobre la tierra. ¿Sí? Esta es la visión. Ahora, recordemos lo que hace un ratito estábamos hablando sobre el significado básico del reino, que es el gobierno de Dios. A ver, esa visión nos dice que un día el reino se desplazará a todos los reinados, a todos los gobiernos y a todas las autoridades. Y frenará la orgullosa soberanía del hombre, ¿no es cierto? El dominio de Dios, el reino de Dios y el gobierno de Dios aplastará toda oposición. Dios y solo Él será el reino en esos días. En esos días. En la perspectiva del Antiguo Testamento, la venida del reino de Dios se miró como un gran evento, una manifestación importante del poder de Dios que arrollará a los débiles y los someterá a su justicia. Ahora, ¿cuál es la nueva revelación de este misterio que nos presenta Jesús? Y justamente en Mateo podemos relacionar este misterio. Mateo lo está nombrando a través de todas estas parábolas que nosotros, o que yo les nombraba en Mateo 13. Juan había anunciado que la venida del reino de Dios, la venida del Mesías, en Mateo 3:2. El que había de venir, y tenía un doble bautismo. Serían bautizados en el Espíritu Santo y gozarían de la salvación. Mientras otros serían bautizados en el fuego del juicio final. Esto es para los que no creían en el Señor. Muy bien, Dios en el versículo 12 y siguiente dice que Jesús iba a separar el trigo de la cizaña y los que no iban a ir a ser quemados en el fuego eterno. Y esta frase que habla de fuego y dice que es un fuego que nunca se apagará, habla del fuego escatológico.
Ahora miren ustedes, Juan, estando en prisión, habiendo anunciado esto, habiendo anunciado al que iba a venir, iba a hacer esta separación del trigo y la cizaña, Juan y todo, habiendo anunciado y entendiendo estas cosas, pero ¿saben qué? Él va y pregunta, cuando estaba en prisión, ¿qué hace? ¿Qué les hace preguntar? Manda a sus seguidores y le hace preguntar a Jesús si él era al que estaban esperando. ¿Recuerdan esto? Él manda a sus discípulos. A ver, pregúntenle si es él el Mesías, es él el que estamos esperando. Y esto nos hace ver que Juan tampoco entendía, ¿verdad? Juan tampoco entendía el verdadero significado del reino. Y no nos vamos a poner a juzgarlo a Juan, sino que vamos a tratar de entender esta posición de Juan. ¿Por qué? Porque él vivía en tiempos de Herodes. Él vivía en tiempos de Herodes Antipas, que gobernaba Galilea. Él veía que las legiones romanas desfilaban por toda Jerusalén, no pasaba nada. Él vio que la autoridad estaba en manos de un pagano Pilato, que Roma, idólatra, politeísta, inmoral, gobernaba el mundo con mano de hierro. Este era el mundo circundante, físico, al que estaban todos viviendo y estaban todos inmersos. Entonces era muy difícil entender el verdadero significado del reino. ¿Está? Y Cristo que le dice, sí, yo soy el que debía venir. Y también Cristo dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esto quiere decir, bienaventurado es aquel que no tiene estas dudas. Sí, el reino de Dios está aquí, pero es un misterio, es una nueva revelación. Y acá está bueno porque entendemos que el reino de Dios se manifiesta a hombres y mujeres de una manera persuasiva, no con mano de hierro, no con el poder físico con el que todos estaban esperando, sino en amor, sino un reino que se manifiesta pacíficamente y que hace en las personas de una manera individual. Y establece una relación, y esta es la palabra linda e importante que quiero que rescatemos. Cuando se establece una relación entre la persona y Dios, ahí hay un verdadero significado de reino. Es una relación. Cuando la persona deja de ser esclava del pecado y se restaura la relación del hombre con Dios a través del Señor Jesucristo, esa persona es parte de ese reino. Porque este reino que Jesús presenta es un reino que trabaja en la persona de adentro hacia afuera, mientras que se estaba esperando un reino que actuara de manera externa. ¿Van entendiendo? En la época de Jesús y hoy mismo los judíos están esperando ese Mesías en gran poder y gloria. Cuando lo tuvieron por sus calles, sanando enfermos, enseñando el verdadero significado del reino, llevando el mensaje, él reveló, él era el reino de Dios en la tierra. No lo pudieron reconocer porque su entendimiento no podía reconocer las verdades espirituales. Estaban tan cegados y están todavía cegados a causa de un corazón endurecido. Este reino viene con humildad, sin imposición. Viene a hombres, mire, se presenta a hombres, un carpintero Galileo. ¿Quién podía dar algo por un carpintero Galileo? Y él predicaba por las calles de Palestina el Evangelio. ¿Pero qué estaba haciendo? Predicaba el Evangelio liberando a las personas, liberando a la humanidad de la esclavitud del pecado. Viene a hombres mientras que sus discípulos también van a toda Galilea predicando el mensaje. Él envía a sus discípulos para que lo que él estaba haciendo también ellos lo hagan. Y hoy en día, los seguidores de Cristo llevan el Evangelio hasta lo último de la tierra.
sigue obrando este poder del reino de Dios a través de estos hijos y a través de estos hijos para el mundo, para que el mensaje del reino de Dios pueda llegar hasta lo último de la tierra. Viene de una manera pacífica, viene de una manera humilde, sin una gloria resplandeciente, sin partir los cerros y sin dar ningún espectáculo celestial. Es lo que ellos estaban esperando, pero el reino de Dios hoy no se manifiesta así. Viene como una semilla sembrada en la tierra, que puede ser rechazada por corazones endurecidos y hasta puede ser ahogada, pero también puede ser aceptada y puede crecer una vida en victoria, en conociendo el reino de los cielos, conociendo el reino de Dios. Trae el milagro de la vida eterna a estos hombres y mujeres y los introduce a la bendición de la soberanía divina. Es para ellos la obra sobrenatural de la gracia de Dios, justamente aquel que puede reconocer y vivir el reino de Dios puede vivir en la gracia. Eso es lo que es lo que no comprendieron en la época de Jesús. Esta venía de una manera pacífica. Todavía, de hecho, nosotros estamos esperando su segunda venida. Y esta segunda venida sabemos que va a ser en gran poder y gloria. Pero mientras esto pase, el reino de Dios puede ser manifestado aquí y ahora, a través de vidas que conozcan al Señor, a través de vidas que reconozcan que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Hay otra más? Acá. Bueno. Cristo rechaza la oferta del reino. Así como los líderes judíos no fueron los únicos que creyeron que el Mesías se iba a manifestar a sí mismo primeramente con un dominio físico sobre los reinos, o sea, los judíos creían esto, también Satanás, porque él conocía las escrituras y conoce la escritura, y por eso tentó a Jesús, fue una de las causas que tentó a Jesús, y quiso que se rebelara contra Dios, ofreciéndole todos los reinos del mundo. Ahora, Jesús rechazó esto. Rechazó la oferta de Satanás. Él manifestó claramente que su reino no era de este mundo. Y lo vemos en Juan 18:36. Nosotros como cristianos debemos entender verdaderamente la naturaleza del reino. Y esto tenemos que muchas veces lidiar hasta con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces nos confrontamos con personas, nos confrontamos con instituciones que hacen injusticia, que hacen desmanes, que son corruptos. Y ahora, ¿esto es lo que nos está pidiendo el Señor? ¿Nosotros tenemos que confrontar contra estas instituciones y estas personas? Y no es así. Nuestra misión es la extensión del reino en la tierra. Y esto va a tener lugar cuando todo hombre, mujer o niño tengan la oportunidad de conocer a Jesús como su suficiente Señor y Salvador. Es decir, someterse al señorío de Cristo y ser parte así de una iglesia en comunión. Esa es nuestra misión, que conozcan a Cristo. No estar confrontando ni con personas ni con instituciones diciendo, ustedes son unos mentirosos, unos corruptos, no se merecen vivir. No es eso. Nosotros no es esa la misión. Nuestra misión es que conozcan a Cristo. Es llevar el evangelio del reino. Amén. ¿Podemos seguir? ¿Sí me acabó? Ok. Vamos entonces a la segunda parte. Ajá. Bueno, este es el significado del reino, su naturaleza y su misterio. Habiendo entendido cómo era en la época bíblica, en la época de Jesús, y qué es lo que Jesús desde esa época quería hacerles ver y se reveló, vamos a ver ahora sobre Cristo y el reino. Cristo, para sí, tomó un nombre que es el Hijo del Hombre, o sea, tomó un título para sí mismo, el Hijo del Hombre. Él podría haber elegido Hijo de David
dando así evidencia de ser heredero del trono de Israel. Pero no, él eligió en cuanto a su rol. Cristo manifestó eligió este nombre identificándolo con su rol. Este título lo tenemos más de 40 veces en los evangelios. Jesús se refiere a sí mismo más de 40 veces. Los discípulos no lo llamaron así, sino que lo llamaban Señor, Amo, Maestro. Pero si Jesús tomaba uno de estos nombres, era como tomar el pronombre yo. O sea, yo Maestro, yo Amo, yo Señor. En Mateo 8:20, Mateo 8:20 dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, se refería así, no tiene dónde recostar su cabeza. Y en Marcos 13:26, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y él ahí estaba anunciando su segunda venida. Se está refiriendo a sí mismo en estos dos pasajes. ¿Y de dónde toma este nombre, el Hijo del Hombre? De los libros de los profetas Ezequiel y Daniel. Ahí en Ezequiel vemos que muchas veces lo toma a Hijo de Hombre cuando Dios habla con el profeta para que él sea quien anunciara su palabra. De hecho, por ejemplo, en Ezequiel 3:17 le dice, Hijo de Hombre, refiriéndose a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás que pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y después, en el mismo Ezequiel, vemos también que está tomando ya la significación de Jesús cuando habla del nuevo pacto y la promesa de las naciones no judías conocer al Señor, o cuando habla también del nuevo corazón y el nuevo espíritu, Ezequiel 11, Ezequiel 36, 37. Les doy los títulos, los capítulos y ustedes tranquilos en la semana leen. Todo esto se podía cumplir, esto de el nuevo corazón y el nuevo espíritu, el nuevo pacto eterno, y las promesas de que las naciones no judías iban a conocer al Señor, todo esto fue cumplido por Jesús, por eso Hijo de Hombre. Pero también lo toma de Daniel. Y acá lo toma desde un aspecto para la humanidad más general, en el sentido de Ezequiel, lo toma como hijo de, y no tanto como Dios. De hecho, Jesús es Dios mismo, pero él lo toma desde un sentido cercano al hombre. Y acá, y en Daniel lo toma refiriéndose a la humanidad en general. Y si vamos a Daniel 7, 13 al 14, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿A quién se refiere el profeta? A Jesús. ¿Sí? Y esto está en la concordancia, o lo tenemos acorde con los pasajes de Apocalipsis. Apocalipsis 1:7, 13, 14, 14. Jesús supo que esto pasaría después, o sea, esta visión de Daniel, o este pasaje de Daniel, él sabía que esto iba a pasar después de su crucifixión y de su glorificación, o sea, después de la obra redentora. Él reclamó el título para sí mismo y de esta manera se identificó con la gente hebrea. Pero no solamente con la gente hebrea, sino también con toda nación, con todo el género humano, con todas las familias de la tierra, como le dijo ahora. Él supo que era el Hijo del Hombre y el siervo sufrido, pero no para una nación específica, para Israel, para todas las familias de la tierra. ¿Pasamos?
Bueno. Ahora, y esto lo tuvo bien en cuenta el Señor, porque Él también entendió que primeramente la urgencia era para Israel, para su pueblo, pero también era para las naciones. Y de hecho, Pablo lo toma esto cuando dice al judío primeramente y también al griego, en Romanos 1:16 y 2:10. Jesús sabía esto, y de hecho, por eso primeramente mandó y él se manifestó a su pueblo, pero también pudo manifestarse con personas que no eran de su pueblo, ¿sí? Como por ejemplo con la mujer cananea, él tuvo ahí un encuentro cuando sanó al siervo del centurión. Cuando por ejemplo, cuando fueron por la región de Samaria y no los dejaron entrar, y se acuerdan que Jacobo y Juan les dijo si quería que mandara fuego del cielo para que todos fueran consumidos, y qué dijo Jesús: yo no he venido para esto, sino para salvar a las almas, o el Hijo del Hombre vino para salvar a las almas. Es decir, él se presentó a los judíos, y de hecho andaba con los judíos. Sus primeros 12 eran judíos, sus 12 amigos, los discípulos, pero también se presentó a personas de las otras naciones, porque su reino tenía que establecerse hasta lo último de la tierra. Y en la manera que él encomienda a los discípulos, primeramente mandó los 12, ¿se acuerdan? Y fue a todo, dijo, que fuera por caminos de judíos, porque así dice: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo tenemos en Mateo 10. O sea, les da bien específico: vayan primero a los de las casas de Israel, al pueblo de Israel. Pero luego, en Lucas, ve que él encomienda a 70. Y son enviados a distintos pueblos. Y este número 70 es simbólicamente las 70 naciones que se forman después de la Torre de Babel. Entonces, si bien los judíos o la nación de Israel necesitaba conocer el reino de Dios, también los gentiles. Por eso, al judío primeramente y también al griego. Jesús estaba completamente seguro de su doble misión: a la nación de Israel y también a las naciones gentiles. Cuando ya había resucitado, él se presenta a sus discípulos y estuvo con ellos 40 días, sigue con ella, y cuando ya iba a ascender, les dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. En Marcos también lo tenemos, Marcos 16:15, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este mandato de ir tiene el gran nombre de la Gran Comisión. Parece que, como está puesta al último del capítulo, al último de Mateo, se pensaba que fue un último mandato dado a última hora. Hagan todo esto, y le falta algo más: que vayan a todas las naciones. Ahora bien, ¿será que él se acordó a última hora de darles la gran comisión a sus discípulos? Claro que no. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, él se presentó a todas las naciones. Él se presentó si bien a los hijos de la casa de Israel, pero también a personas que no eran de Israel. Se presentó con el centurión, se presentó con la mujer cananea, se presentó con la samaritana cuando estuvo hablando con ella en el pozo. Jesús les decía: yo ya les mostré cómo se hace, yo ya les revelé, yo ya di evidencia de que el evangelio del reino debe ser presentado a los judíos, pero también a todas las naciones. ¿Seguimos? Este es... Ok, muy bien.
Vamos a la otra, sí. Y en ese pasaje, cuando les dan la gran comisión, y que yo creo ya a esta altura lo tenemos muy bien aprendido de memoria, Mateo 28, 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta gran comisión, en este mandato que Jesús les da a sus discípulos y por ende también a nosotros, tenemos un mandato bien clarito. Por tanto, ir y hacer discípulos. Ese es el mandato. No solamente hay que ir, sino hay que hacer discípulos. No solamente hay que predicar y presentarles el Evangelio una sola vez. El que conoció a Cristo esa vez, hay que ayudarlo para que crezca en esta vida nueva. Hay que hacer discípulos, hay que hacer seguidores de Cristo. No, muchas veces ha pasado que se ha predicado el Evangelio, grandes campañas y grandes eventos, pero que pasan una vez en la historia. Y que esas personas que recibieron al Señor ese día, después no hubo alguien que las estuviera afirmándolas, que estuviera ayudándolas para que crezcan en esta vida nueva, en esta vida eterna, en esta nueva vida que da Jesús. Hay que hacer discípulos, hay que hacer seguidores de Cristo. Usted y yo, en nosotros hubo alguien que nos hizo hacer discípulos, que nos ayudó a crecer en el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar el mensaje y también hacer discípulos. Ese es el mandato. Después tenemos una práctica. Hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Y esto es importante, todas las cosas que yo os he mandado, todas, no una parte. Y hay cosas que nos resultan buenas, fáciles, entendibles, y otras no tanto, como les pasaba a los mismos discípulos del Señor. Muchos no entendieron cuando Él estuvo en la tierra y cuando se les abrieron los ojos después de que Él fue crucificado y resucitado. Pero todas estas cosas que yo les he enseñado, que las guarden. Y nosotros tenemos que hacer esto con los discípulos. Tenemos una promesa que también está acá en Mateo cuando dice: y aquí, yo estaré con vosotros todos los días de fin. Si tenemos en cuenta este mandato y esta práctica, Jesús, Dios, va a estar con nosotros todos los días del fin. Muchas veces ha pasado que nos quedamos con la promesa: Él está conmigo todos los días, pero no estoy haciendo la parte que a mí me toca como hija y como discípula del Señor, que es ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas. Tenemos que hacer nuestra parte para que se cumpla esta promesa que Él nos dejó ahí en Mateo 28:20. Y también en Hechos 1:8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Esta es la promesa. Nosotros no podemos andar sin el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ni dar el mensaje, ni hacer discípulos, ni bautizar a nadie, si el poder del Espíritu Santo no me llena día a día a mí. Ayer ya fue, dice una canción, te necesito hoy. Y así sea, cada día presentarnos delante del Señor y pedirle la llenura de su Espíritu Santo para que yo pueda ser mensajera de su mensaje, para que usted pueda ser un mensajero de su mensaje, aquí, en Judea, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. En el lugar donde Dios nos ponga, pero que nosotros tengamos el poder del Espíritu Santo para hacer su voluntad y serle testigo. Yo sé, creo que San Agustín, no sé, uno de los dos me confunde, no sé si es San Agustín o Santo Tomás, que dice: predica todo el tiempo y si es necesario usa las palabras. Creo que era San Agustín.
yo ser testigo, mi vida que sea una carta abierta, su vida que sea una carta abierta del amor y de la persona de Cristo, para que otros vean, algo distinto hay y lo quieran tener. Y la predicación progresiva en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá yo estoy en Virasoro, ustedes están en distintos lugares de la tierra, no me acuerdo en este momento, pero están en distintos lugares, ahí, en el lugar donde nos ha puesto, pero también un poquito más allá, en nuestra provincia, y en el país, y hasta lo último de la tierra. Es progresiva, pero también simultánea. Mientras estamos acá, estamos tal vez apoyando personas que están en Samaria, o están al último en la tierra, predicando este mensaje precioso del Evangelio del Reino. Y somos parte todos de esta gran comisión. Tal vez no estamos presentes físicamente, pero estamos orando, estamos apoyando, estamos enviando personas para que hasta lo último de la tierra este Evangelio del Reino sea conocido, sea predicado y se hagan discípulos. ¿Seguimos? Se me fue mi secretario. No, está. Perdón, Cristina. Muy bien. Y miren ustedes, de judíos sectarios a apóstoles transculturales. Jesús sabía perfectamente que no había manera de rescatar a la mayoría de los judíos de su tiempo él solo. De la misma manera que es imposible rescatar a la mayoría de una nación debido a la ceguera egocéntrica de ellos. O sea, él sabía que él no iba a poder convertirlos a todos en ese tiempo. A la vez sabemos que el Hijo del Hombre puede cambiar de un plumazo el patrón de todo un pensamiento egocéntrico, sectario. Pero esa no es la voluntad de Dios, hacerlo de un plumazo. Él prioriza el libre albedrío del hombre. Él es un Señor y Él espera a que nosotros le abramos la puerta. Él está afuera tocando la puerta del corazón. Él espera. Nos ha dado libre albedrío. No lo hace compulsivamente, lo hace con persuasión. Y Él sigue utilizando hoy esta persuasión para que su mensaje de salvación llegue a toda criatura, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Esta persuasión puede ser aceptada o rechazada. Y aún así, si es positiva la respuesta de la persona frente a esta persuasión, se logran las metas eternas que Dios tiene para las personas. Y su meta es extender su reino para que llegue a toda criatura. Cristo entiende. Y el mensaje de Cristo, que Cristo entregó directamente a los judíos, fue congruente con su papel. Fue congruente con su rol, hijo de hombre. Fue congruente con su propósito. ¿Se acuerdan que en Malaquías decía que venía como fuego purificador? El propósito de Cristo era purificar a la nación de Israel. Y el arrepentimiento era la condición para ser aceptado en el reino de Dios y recibir así al Señor. Necesitamos tener esto, acá dice, recibir los ojos y los oídos necesarios para comprender la naturaleza del reino. Es condición sine qua non que toda criatura o todo el mundo llegue al arrepentimiento para poder aceptar y entender el verdadero significado del reino. Y Jesús hizo esto. Jesús es la revelación del reino. Fue cuando vino encarnado, pero también lo es hoy. Lo es hoy. Cada vez que se presenta la persona de Cristo a alguien, se presenta el mensaje de salvación a alguien, lo hace de manera persuasiva, lo hace en amor, lo hace en humildad, no por imposición, no con la fuerza, sino con el poder de su Espíritu Santo. Y Dios se goza y se place en que usted y yo seamos sus mensajeros y podamos presentar esta gran verdad a todo hombre, a toda mujer y a todo niño también.
para que su entendimiento sea libre y sus ojos sean abiertos a la luz del Evangelio del Reino de Dios. Que busquemos primeramente el Reino de Dios y su justicia cada día en nuestras vidas. Que también podamos ser diligentes en acatar el mandato de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Que tengamos presente siempre lo que tenemos que hacer, cuál es la práctica, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. Y recibir la promesa del poder de su Espíritu Santo. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Dios nos ayude a poder vivir cada día en el reino de Dios. Amén. 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 ¿Alguna preguntita, algo que quieran agregar, quieran aportar? Pueden habilitar sus micrófonos. Sí. Pueden habilitar sus micrófonos, sí. Muy bien, muy interesante. ¿Alguien quiere compartir algo, un pensamiento, una pregunta? Pastor Samuel. Sí, bueno, muy interesante el tema que me viene refrescando. Después de la parte 1 que estuvimos, no tuve la suerte de estar en los siguientes clases, pero hoy, gracias a Dios, he escuchado a nuestra hermana, ni sé cómo se llama. Gloria. La hermana Gloria, ¿no? Sí, gracias, hermana Gloria. Qué interesante, un buen tema. Yo radico aquí en la zona, diremos, de la Amazonía en el Perú. Estamos muy cerca a comunidades nativas. Algunos le llaman comunidades indígenas, ¿no? Donde también el Evangelio se ha predicado pues hace muchísimos años atrás. Tengo la dicha de ser hijo de uno de los primeros cristianos que conoció el Evangelio en mi pueblo. Ellos dieron testimonio de un mensaje tan sencillo que alguien les predicó. Luego vinieron misioneros, europeos, americanos, y por la gracia de Dios, mi casa, la casa de mis padres, se constituyó pues el albergue para todos estos misioneros. Todavía esa casita está en pie como un relicario. Pienso poner una plaquita ahí recordatoria que aquí permanecieron, pernoctaron, se alojaron, comieron muchísimos misioneros suizos, ingleses, americanos, canadienses, holandeses. Mi mamita los atendía y es algo histórico eso. Y que recuerdo de niño con mucha nostalgia. Nosotros somos fruto de esa obra misionera. Amén. Y por eso me siento muy a gusto estar involucrado en el estudio de Misión Mundial. Hay dos términos que se usan, por ejemplo, el predicar y el proclamar. San Agustín de Hipona, me parece que fue, que mencionó, aclaró un poco eso, el hecho de predicar sin palabra, con la conducta, el comportamiento. Desde luego, cuando uno aceptó a Cristo y ha estudiado la palabra, el Evangelio, y donde realmente la prédica se hace a diario. Y San Agustín decía, predica, predica, predica. Pero si es necesario de usar las palabras, entonces recién hable. Me hace recordar cuando los primeros misioneros que llegaron a un lugar donde no existía el Evangelio, no proclamaron el Evangelio así de plano. Hicieron un ranchito,
ayudaron en las comunidades, algunas familias necesitadas, con ropas, alimentos, buen trato, cariño. Pero no les había revelado el evangelio de plano porque era prohibido. Imagínense, hasta lograr la confianza de esos naturales. Entonces recién comenzaron a hablar con la Biblia en la mano. Y yo también me he preguntado, siempre estudiante en el teológico, ¿cómo ha sido la estrategia? Estos misioneros vienen con su cámara fotográfica, toman fotos por allá, pero no se les escucha predicar, proclamar el evangelio. Pero sí, involucrarse en las tareas. Más o menos 25 años atrás ocurrió en Venezuela, en la ciudad de Caracas, en las zonas altas, llamado Carapita, seguro que uno de ustedes conoce muy bien. Se implantó una pequeña congregación. Por años y años permanecieron 20 hermanos. Un templo tan pequeñito, hecho de madera, con techo de zinc, pero era el blanco de la delincuencia. Estaba en un barrio bastante complicado. Entonces el pastor vegetaba prácticamente ahí años y no había progreso, no había crecimiento. Todos los domingos, muy fiel a las oraciones, a los cánticos, la proclamación del evangelio, la enseñanza, pero no crecía. Entonces, en una ocasión el pastor dijo, ¿pero qué está pasando? Tantos años igual. Y Carapita no recibe el evangelio. La delincuencia campeaba, tenían enemigos alrededor. Y las calles sucias, abandonadas, nadie se preocupaba. Entonces el pastor un día, como que Dios le reveló y le dijo, mira, acá hay que hacer algo. El próximo domingo no vamos a hacer culto, solamente vamos a tener unos minutos de oración, pero sí, cada hermano traiga escobas, traiga palanas, traiga sus baldes y vamos a hacer algo acá alrededor. Vamos a hacer la limpieza en toda la manzana. Siguiente domingo avanzamos las 8 manzanas. Tercer domingo vamos a limpiar la escalinata que da acceso a la parte alta, que todo estaba con montículo. Entonces los hermanos, manos a la obra. Y eso impactó en la población. Tuvieron celos y fueron y le dijeron, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿Quién les ha mandado a hacer esta limpieza? Seguramente la municipalidad les está pagando a ustedes y a nosotros no. El pastor dijo, miren, vecinos, nosotros somos miembros de esa iglesita que ustedes conocen ahí. Nos hemos decidido a hacer la limpieza por cuenta propia. Queremos ver a este pueblo limpio, aseado, ordenado. Y lo hicieron. En cuestión de 2 meses dejaron todo limpio. ¿Y qué pasó? La cosa cambió. La iglesia comenzó a crecer. Entonces el pastor sacó un boletín cuyo título decía, llegó el reino de Dios a Carapita. Y eso impactó tremendamente en la población. A partir de allí, la iglesia creció. Así que eso es una historia muy interesante, hermanos, que creo que cuando uno va a hacer misiones, de plano uno tendría que involucrarse en los temas importantes de la comunidad. ¿O estoy equivocado, mi hermana? Dígamelo usted. No. No, de hecho, nosotros tenemos que ser transformadores de la realidad. Agentes de transformación, ¿no? Claro, tenemos que ser agentes de transformación, agentes de cambio. Y es con nuestras vidas, no con la confrontación, sino dar testimonio. Dar testimonio del cambio que Dios ha hecho en nosotros. Porque de hecho, por nuestra cuenta no lo podríamos hacer. No podríamos amar al enemigo, y Dios nos dice que sí tenemos que amar. Claro. Entonces, también no trabajaríamos sin que nos pagaran, porque todo trabajador quiere su jornal, su dinero. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hizo este pastor? Porque fue agente de cambio para ese pueblo. Él quería un cambio para el pueblo en el cual estaba. Amén. Y nosotros, si amamos al Señor y amamos al prójimo, debemos
a actuar para que en la vida del prójimo haya cambio. Pero tiene que verse ese cambio en mi vida. Yo no le puedo ir a decir a mi vecina, voy a la iglesia, soy evangélica cristiana, y adentro me escuchan que estoy gritando las 24 horas del día. Eso no es ser agente de cambio, porque en mi vida, por eso Pablo decía, tenemos que ser cartas abiertas, que todos puedan leer. Así es. Y gracias, me aclaro, porque yo en un momento no me acordaba si era San Agustín o Santo Tomás, era San Agustín que decía que se predicara y si era necesario que usaran las palabras. Y es cierto. Es así, tenemos que ser agentes de cambio en el lugar donde estamos. El evangelio tiene que traducirse en cambios sociales en la sociedad, ¿no le parece? Totalmente. Y si no, estamos perdidos. Gracias, hermana. A usted, bendiciones. Amén. Amén. Bueno, aquí yo vi, buenas noches, bendiciones a todos. Delia, ¿cómo estás? Hola, hermana Gloria, bienvenida al grupo. ¿Vas a hacer el resumen hoy también? Sí, ya lo mandé. Muy bien. Bueno, pero lo que me impactó mucho, ¿verdad? Que es una verdad que la conocemos de antes, pero que quería resaltarla, de que aún a pesar de los cambios en las épocas, en los tiempos, sigue siendo esencialmente el mismo problema, el corazón duro del hombre, para la parte de la incredulidad, del entendimiento, porque ellos esperaban un rey físico, un reinado físico que lo liberara política, socialmente, económicamente de la opresión, ¿verdad? Pero nosotros somos igualitos cuando nosotros esperamos de Dios cosas que no son espirituales, cuando lo tratamos como una caja moneda de yo te oro, dame para atrás. Entonces, es exactamente lo mismo y la esencia es esa, el corazón duro que tenemos nosotros, nuestra naturaleza caída, que realmente por eso tenemos que suplicar que nos cambie el corazón, porque esa es la verdadera verdad. Y no va a haber cambio si nosotros nos cambiamos, tal y como lo mencionó hoy. Es un cambio individual desde el interior hacia afuera. Tal cual. Gloria a Dios. Es un cambio nuevo.